Bueno, nuestro conferencista es Mauricio Moreno, director de Desarrollo de Negocios en Cisco México, ingeniero de profesión, se graduó de Ingeniería en Computación en la UNAM, con maestría en Ingeniería Electrónica y especialización en Tratamiento Digital de Señales, obteniendo en ambos casos la distinción Gavino Barrera. Ha publicado artículos sobre procesamiento digital de video e imágenes en revistas internacionales arbitradas. Más de 20 años de experiencia en el mundo de las TIC. En Cisco dedica su tiempo y su pasión por la tecnología a contribuir en los gobiernos y las grandes organizaciones para hallar soluciones a sus retos estructurales a través de la transformación digital, capitalizando el liderazgo de Cisco, tiene materia de innovación y tecnología. Adelante, maestro. Muchas gracias. Buenos días a todos. Un privilegio estar aquí. Aprecio mucho pues, la atención. Sé que estamos en el último día y quisiera iniciar felicitándolos porque el simple hecho de que estén aquí habla de su vocación por la innovación y entender en un momento tan significativo de la humanidad, que es parte de lo que platicaremos en esta charla, que espero sea inspiradora e interesante para ustedes, la razón por la cual esto es fundamental en pleno siglo XXI. Nos movemos en un mundo en el que la innovación y la tecnología son los motores de la inclusión, del desarrollo, del crecimiento económico y, por supuesto, del acceso al conocimiento. Y la educación superior, en la perspectiva de su ruta evolutiva, pues nunca ha tenido a la mano cambios tan significativos como los actuales. Entonces, bueno, pues decidí llamar esta charla Habilidades Digitales del Futuro e Inteligencia Artificial, precisamente porque creo que complementa con información relevante el excelente relato que escuchamos de avances y de diagnóstico en el panel anterior, en el que se habla fundamentalmente de la adopción de la tecnología en nuestras instituciones de educación superior. Yo lo que quiero plantearles es cómo lo estamos viendo desde la industria, cómo lo estamos viendo desde la sociedad y cómo lo estamos viendo desde la oferta y la demanda de las habilidades digitales que un mundo que se mueve tan rápidamente está exigiendo. Bueno, ya hicieron favor de presentarme. Yo soy Mauricio Moreno. Yo llevo la parte de desarrollo de negocio y estrategia en Cisco México. Como posiblemente sepan, bueno, somos un fabricante tecnológico global de más de 90,000 colaboradores a lo largo del mundo y bueno, con una operación en México importante desde hace 31 años. No solamente tenemos una operación, digamos, asociada, por supuesto, al volumen comercial, tenemos, y esto poca gente lo sabe, una importante operación de manufactura en el país. Para Cisco México es uno de los países más importantes del mundo, porque prácticamente la mitad de lo que nosotros vendemos en el mundo de tecnología, orgullosamente se manufactura en México. De tal manera que somos consumidores de talento mexicano y es para nosotros no solamente importante, sino un asunto de supervivencia, estar muy cerca de quienes generan el talento que nosotros eventualmente consumimos y que nos encanta que sea talento mexicano. Bueno, vamos a entrar en materia. Me regalan la siguiente, por favor. Algunos de ustedes reconocerán este retrato de Emmanuel Kant, un filósofo prusiano. Ahora Prusia forma parte de lo que actualmente es Alemania, que se destaca principalmente en su momento por ser posiblemente el vínculo entre la filosofía moderna y la filosofía contemporánea. ¿Qué es lo que Kant crea como escuela? La escuela, digamos, del criticismo y del idealismo basada en la razón. Entonces es un vuelco desde el punto de vista filosófico de cómo el ser humano analiza la situación, el entorno y la naturaleza. Lo que Kant propone, lo que Kant plantea, es que no pueden obtenerse conclusiones si no son producto de una profunda labor de conciencia, de una profunda labor racional. Entonces, en ese contexto, fíjense la frase que se le atribuye a él. Yo he estado buscando las referencias, no está tan clara y posiblemente la traducción no sea tan precisa en el español, pero dice que la inteligencia de un individuo se mide por la capacidad de incertidumbre que es capaz de soportar. Y a mí me parece una definición de inteligencia muy interesante
y la vamos a estar utilizando a lo largo de la presentación. La siguiente, por favor. Voy a dividir la charla en 3 temas. Primero vamos a hablar de cómo está el mundo para ubicarnos en el contexto de un mundo cada vez más global y cada vez más conectado. Segundo, hablaremos de la situación de la oferta y la demanda de habilidades digitales en México. Ya lo dije, como un motor fundamental de crecimiento, de progreso y de inclusión. Y finalmente hablaremos un poquito de inteligencia artificial, que sé que es un tema que a todos nos interesa. Traigo algunas cifras que pueden ser de interés para ustedes. Vámonos a la siguiente, por favor. El Foro Económico Global cada año publica una muy interesante tesis. Yo les recomendaría bajar, por supuesto son documentos gratuitos, en la que habla de cuáles son los componentes más importantes de crecimiento de las economías globales. Lo quise traer como lámina número 1 de mi presentación porque recientemente el Foro Económico Global y los bancos internacionales incorporan nuevos elementos para entender el crecimiento económico. Llevábamos prácticamente desde la posguerra de la Segunda Guerra Mundial obsesionados como sociedades en el crecimiento económico como la simple medida porcentual del crecimiento del PIB. Bueno, eso está bien, ¿no? Cuando hay un crecimiento del PIB pueden medir cosas buenas. Sin embargo, si ese crecimiento no viene acompañado de una sociedad más innovadora, de una sociedad más incluyente o inclusiva, de una sociedad más sostenible o sustentable y de una sociedad más resiliente, lo único que ocurre es que ese crecimiento económico genera desigualdad. ¿A dónde quiero llegar con esto? Estas 4 variables tan importantes que ahora son medidas de forma independiente y que forman parte, afortunadamente, de la agenda nacional de muchos países desarrollados y en vías de desarrollo, tienen amarres o vínculos muy poderosos con la digitalización y con el uso de la tecnología. Vamos a la siguiente, por favor. ¿Esto qué nos trae en el mercado laboral? Es decir, el espacio en el cual digamos, se intercambian las habilidades con las ocupaciones. Ese es el mercado laboral. El mercado laboral siempre se ha medido, por supuesto, se mide en cantidad de posiciones, en industrias que están demandando determinadas competencias, en cuáles son las que están siendo más recompensadas que otras. Sin embargo, ahora tenemos que incorporar a cualquier conversación que tengamos acerca del mercado laboral estos elementos que a mí me parecen importantes y que tienen un poco que ver con lo que les ponía en la lámina anterior. El primero, que el mercado laboral está tremendamente sujeto a las disrupciones tecnológicas. Hablaremos más adelante de inteligencia artificial y cuál es la disrupción que está causando, pero no solamente es esto, sino que la acumulación o la carencia de ciertas habilidades digitales condiciona el acceso que tienen los individuos a las oportunidades y también condiciona el acceso que tienen las instituciones públicas, privadas y educativas a poder ser más innovadoras, más eficientes y poder lograr objetivos de corto, mediano y largo plazo. Presiones económicas. En un mundo, como ya lo dije, tan conectado, donde las cadenas de valor están acopladas, nosotros formamos parte de muchas cadenas productivas acopladas, principalmente, bueno, la de América del Norte, ¿no? Donde donde ya hemos convertido en el socio comercial número 1 de los Estados Unidos, y esto, para bien o para mal, pues genera una dependencia del vaivén económico en el que están sujetas los grandes mercados globales. Y esto, si le agregamos el componente geopolítico, en el cual pues todos sabemos que hay una gran guerra geopolítica que involucra en parte de sus campos de batalla la lucha por el control de la información, por el control de los datos, eventualmente por el control tecnológico, pues vuelve más complejo esto, ¿no? Nos aleja un poco de la idealización de la democratización de la tecnología, que es a lo que tendríamos que regresar. Cambio social, cambio ambiental. Bueno, la tecnología no solamente tiene responsabilidad importante en ambas, sino que también es una causa y consecuencia. Y esto, por último, pues impacta a la fuerza laboral con una variable de inestabilidad. Vamos a la siguiente, por favor. Les recomiendo mucho este estudio.
también descargable en la red, se llama The Future of Jobs. Prácticamente cada año se publica, lo hace el Foro Económico Global, y lo que tiene como corpus, como riqueza, es importante porque habla de muchas organizaciones, son cerca de 1000 organizaciones en el mundo, en una mezcla muy heterogénea. Ahí Cisco participa como uno de los, digamos, de los empleadores entrevistados en 45 economías del mundo, es decir, en 45 países, y bueno, aborda en esta versión elementos que son muy importantes que tienen que ver con la automatización, la inteligencia artificial, el cambio climático y, por supuesto, de lo que vamos a hablar, la preparación de la fuerza laboral. ¿Qué nos dice este estudio? Vamos a la siguiente, por favor. Nos dice que en virtud de la automatización y de una nueva relación, fíjese qué interesante la descripción, ¿no? Una nueva relación entre los humanos y las máquinas en el contexto laboral, va a haber 85 millones de trabajos globalmente que van a ser desplazados. También hay por ahí una literatura muy interesante y muy vasta que nos dice en perspectiva cuáles pueden ser estos labores, estos roles, estos trabajos, ¿no? Muchos trabajos en líneas de producción que ahora van a estar automatizadas, trabajos en centros de contacto, agencias de viajes, en fin, hay muchas labores, procesos, tareas que están siendo automatizadas, tecnificadas, sensorizadas, lo cual tiene no solamente un impacto en el mercado laboral, sino también en la consistencia de los procesos productivos. La buena noticia, y como ustedes se darán cuenta, es que hay un saldo positivo, es que la inteligencia artificial solamente en 2025 va a crear, según el Foro Económico Global, 97 millones de nuevos trabajos. Entonces, si me siguen con la analogía, bueno, este saldo es positivo, sin embargo, ¿quiénes van a estar en condiciones de aprovechar esas oportunidades, ¿no? ¿Quiénes van a estar en condiciones de poder ocupar las posiciones que efectivamente van a estar abiertas por una emergencia en el sentido literal de la inteligencia artificial? Pues aquellos que cuenten con las habilidades digitales que les permitan no solamente entender qué es lo que hace la tecnología y la transformación digital, sino utilizarla en los propósitos para los cuales está determinada en las distintas organizaciones. La siguiente, por favor. Otra cifra importante, el 75% de las organizaciones que formaron parte de esta encuesta, es decir, 3 de cada 4, afirman que van a adoptar ya sea Big Data, es decir, el tratamiento, procesamiento y asimilación de grandes volúmenes de información, cómputo en la nube e inteligencia artificial o alguna de estas tres en los próximos 5 años. Esto pudiera parecer una obviedad, pero es un dato muy revelador porque estamos hablando de una muestra que se hace, como ya lo mencioné, muy heterogénea entre distintas industrias, distintas regiones del mundo y distintas actividades económicas. Y el 50% de las organizaciones espera que la inteligencia artificial genere crecimiento y el 25% pérdida de trabajos. Entonces hay una expectativa positiva. Vamos a ver cómo se comienza a traducir. Algunos de ustedes seguramente habrán visto los famosos hype cycles de Gartner. Gartner es una empresa, una consultora tecnológica global, agnóstica, por supuesto, a las marcas y a los fabricantes, que se dedica a entender los ciclos de vida de la tecnología. Lo que dice Gartner es que todas las tecnologías tienen un hype, ¿no? Tienen una curva en donde las expectativas son muy infladas y todo el mundo cree que esa tecnología va a resolver todos los problemas. Posiblemente nos encontramos en un momento así, en términos de la inteligencia artificial, que irá encontrando en los siguientes años, en los siguientes 2, 5, 10 años, los verdaderos vectores en los cuales va a generar un impacto productivo y social como el que esperamos. No quiero decir con esto que no lo vaya a hacer. Lo que quiero decir es que va a ir sintonizando sus bondades y sus utilidades en las diferentes actividades humanas conforme se van evaluando estos modelos emergentes en los cuales la inteligencia artificial está participando. Estamos viendo en la mayor parte de las organizaciones una incorporación todavía, en algunos casos tímida, en algunos casos un poco más activa, de inteligencia artificial en los principales procesos productivos. En el momento en el que la mayor parte de esos procesos productivos la estén evaluando, estaremos en un punto de mayor madurez. Y esto va a ocurrir muy rápido, por supuesto. La siguiente, por favor. Ahora, regresemos al tema de la fuerza laboral y ya hablaremos ahora un poco de México, pero precisamente parte de la narrativa que quiero compartir con ustedes, y estoy seguro que la compartirán
y ustedes tienen una responsabilidad importante. Nosotros como binomio, ¿no? Nosotros como industria tecnológica y ustedes involucrados en la tecnificación, digitalización e innovación educativa superior, necesitamos promover y procurar que este tipo de habilidades digitales no generen una brecha más grande, una brecha social y de acceso al conocimiento más grande que la que ya tiene México. Necesitamos que se utilice a favor de la reducción de dicha brecha. La siguiente, por favor. ¿Esto qué nos quiere decir ya en términos de entrenamiento o de un enfoque, como lo mencionan algunos especialistas, más basado en habilidad? ¿Qué es lo que está pasando de que las organizaciones están teniendo muchos desafíos en hallar talento capacitado? Tienen claro a dónde quieren llegar, tienen claro qué necesitan, y en un mercado laboral que pudiera ser grande como el mexicano, no están encontrando el talento necesario. ¿Qué tipo de alternativas están utilizando las compañías y las organizaciones? Esto no es solamente sector privado, por supuesto. Los procesos famosos, y perdónenme el anglicismo, de upskilling y de reskilling, que son los que tienen que ver con elevar las capacidades, en este caso habilidades digitales de sus colaboradores, o de reenseñarles, de borrar el cassette y volver a poner allí información nueva. Un buen ejemplo son las líneas de producción, por ejemplo, en una empresa de manufactura de alimentos, ¿no? Si esa línea de producción se está tecnificando en un grado en el cual las habilidades de las personas que participan en esa línea de producción de manera directa ya no son útiles porque están siendo reemplazadas por robots, entonces lo que se va a necesitar es personas que puedan operar, administrar y gestionar esa nueva infraestructura que, bueno, pues le va a permitir posiblemente a esa empresa, a esa organización ser más rentable, ser más productiva, pero efectivamente ese reskilling en ese caso de la fuerza laboral va a ser necesario. Entonces, ustedes lo saben mejor que yo, pero un enfoque tradicional comienza a verse obsoleto, en el que viene un joven, estudia, termina su carrera y se enfrenta al mercado laboral y comienza a ser productivo y así transita su vida productiva. Eso sabemos que no es así. Los enfoques basados en habilidades y en el conocimiento permanente y continuo son los que están dando mejores resultados, sobre todo en la manutención de las habilidades que son continuamente cambiantes. La siguiente, por favor. Está muy chiquita la letra y lo lamento, pero quería traerles esta lámina también como parte de los reportes del Foro Económico Global. Posiblemente no tiene tanto que ver con el tema de habilidades, pero sí con el contexto tan interesante que estamos viviendo. Cada año el Foro Económico Global evalúa y analiza cuáles son los retos y los riesgos principales que va a enfrentar la humanidad en el siguiente año. Y fíjense qué interesante, llevábamos varios años, por obvias razones, en las que los principales riesgos estaban más asociados a la salud, a las epidemias y a las pandemias, a la interrupción de las cadenas productivas y sobre todo las amenazas hacia la vida humana desde la perspectiva biológica de la salud. Bueno, por primera vez en la historia, desde que el Foro Económico Global hace este estudio, aparece después de clima extremo, que sabemos que es una gran amenaza global y la hemos sufrido en nuestro país muchas ocasiones, aparece en segundo lugar la desinformación y la malinformación generada por inteligencia artificial. A mí me parece interesantísimo que esté a este nivel y sumamente preocupante, por supuesto, y esto nos habla no solamente de las implicaciones productivas, sino éticas, ¿no? De la utilización de la inteligencia artificial, pues en cosas como que hemos presenciado en los últimos años, como campañas políticas, como coacción del voto, como simplemente la generación de información falsa en redes sociales con propósitos diversos. Este tipo de fenómenos están siendo cada vez más estudiados y cada vez más presentes en nuestras sociedades, y la forma en la cual las podemos enfrentar es asegurándonos de que los individuos tienen acceso, bueno, la suficiente educación digital y acceso a una formación que les permite discernir la calidad de la información que están recibiendo. Y esto tiene mucho que ver con inclusión digital. Así, por favor. Vamos al segundo tema y entremos de lleno
a los números de nuestro país. Les quiero compartir cifras, vámonos a la siguiente, por favor, que hemos trabajado en Cisco con la consultora Select. Siguiente, por favor. Con la consultora Select, que trabaja mucho con nosotros y compartimos muchos de los temas que tienen que ver con la medición del mercado tecnológico de México, no solamente desde el punto de vista económico y financiero, sino desde el punto de vista de qué necesita el mercado para crecer. Entonces vamos a hablar específicamente de un diagnóstico de los profesionales que nos dedicamos a la tecnología. El tamaño de este acervo en México es de cerca de 500,000 de profesionales, para que le pongamos un número. Hay cerca de 500,000 de profesionales de la transformación digital, digamos, de la tecnología en general. Y bueno, obviamente hay una escasez en ciertas áreas que ya comienza a ser preocupante. El principal problema es la brecha entre oferta y demanda, que es cualitativa, y ahora veremos por qué es cualitativa. No hay un problema necesariamente asociado a la cantidad. Hay países como Argentina, hay otros países en América donde el volumen no está siendo suficiente. Aquí también el volumen importa, pero sobre todo la especificidad de los roles y de las habilidades que tiene nuestro acervo tecnológico. Ahora, ¿cómo lo arreglamos? Bueno, pues es importantísimo que haya una colaboración continua entre las instituciones educativas y el mercado laboral, ¿no? Sensibilización bidireccional que nos permita ajustar planes de estudio, entender la dinámica con la cual se está comportando el mercado y actuar en consecuencia. La siguiente, por favor. ¿Cuáles son cada uno de los tres jugadores, digamos, los profesionales, los individuos, las organizaciones y las instituciones educativas? Y aquí a lo mejor, en vez de empresas, podríamos organizaciones en general, en la segunda columna. Cada uno tiene que enfrentar desafíos distintos. Entonces entendamos este juego de retos, ¿no? Por un lado, los profesionales necesitan acceso a una formación más completa, necesitan más estabilidad en las labores productivas que desempeñan, en los trabajos que tienen. Los salarios y las prestaciones a veces no van en concordancia con la preparación que tienen. Las organizaciones, bueno, tienen mucha competencia y esta competencia muchas veces pasa por la adquisición de talento. Hay escasez de talento TIC, por lo menos así está reportado, como lo verán en los siguientes números. Y las instituciones educativas tienen retos de seguimiento de dónde terminan sus egresados, la empleabilidad de sus egresados, no sé qué tanto se pueda medir eso de forma más activa en todas las instituciones de educación superior, y el rediseño y la actualización de programas, que todos sabemos que es un desafío importante y complejo. Vamos a la siguiente. Otro tema al cual quiero llamar su atención y que es importante y lo tenemos que resolver de inmediato, pues es la brecha de género. Vamos a darle un clic, por favor. El acervo de profesionales TIC de México tiene una brecha de género más importante que el acervo de profesionales de México. ¿Qué significa esto? Que en nuestro gremio hay todavía proporcionalmente menos mujeres que en el mercado laboral mexicano. Y esto es grave. Esto habla de que todavía no hemos terminado, al menos, de reducir la brecha de género para estar al mismo nivel que el resto del mercado laboral. Y si bien en los últimos 2 o 3 años ha aumentado la pendiente en términos de aportaciones de profesionales hacia el mercado laboral, no ha sido suficientemente incidente en el caso de las mujeres para comenzar a acercarse. Entonces aquí cualquier cosa que podamos hacer desde el sector público, sector privado y academia para reducir la brecha de género va a ser bueno para todos, para una nación que necesita más mujeres preparadas con las habilidades digitales y sobre todo con el conocimiento para insertarse rápidamente en un mercado laboral dinámico y que las necesita. La siguiente, por favor. Ahora, ¿qué pasa si lo mapeamos? Ustedes me dirán, bueno, ¿dónde están esos profesionales TIC o esos profesionales tecnológicos? No va a ser una sorpresa seguramente para ustedes que no está distribuido de manera uniforme. En ciertos estados, como Estado de México y la Ciudad de México, se concentran la mayor parte de los profesionales TIC. Tampoco será una sorpresa que Nuevo León y Jalisco, con poco más de 21,000 el caso de Nuevo León y casi 21,000 Jalisco, ya entre esos 4 estados estamos hablando pues de un porcentaje muy importante. Le damos un clic, por favor.
ahí tienen ustedes por institución, la mayor parte de los egresados del TIC, y acá está nuestro amigo Rafa Sánchez Ferreiro, felicidades, es la institución nacional del cual egresan más profesionales en tecnologías de la información y comunicaciones, seguido muy de cerca por la UNAM, la UDG, el TEC, la UNITEC. Obviamente, me queda claro que esto tiene mucho que ver con el tamaño de las matrículas, pero a lo que quiero llegar es ponerlos en perspectiva, habiéndoles dicho de qué tamaño es nuestro acervo tecnológico, para que se conozca cuáles son las cantidades de egresados que anualmente están poniendo en el mercado nuestras principales instituciones de educación superior. Vamos a la siguiente, por favor. Ahora, si lo vemos como un porcentaje, esta la quise sacar con nuestros amigos de Select porque era interesante no solamente verlo por cantidades, porque hay estados que por supuesto tienen mayor población y mayor Producto Interno Bruto. Pero si dividimos los egresados TIC entre la población estatal, hay sorpresa. Hidalgo y Querétaro son dos estados que están produciendo proporcionalmente más profesionales TIC que los otros. En el caso de Hidalgo, principalmente la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, y en el caso de Querétaro, una gran comunidad universitaria que, como sabemos, ha ido floreciendo en los últimos 20 años, de la mano con una industria pues bastante moderna. En el caso de Querétaro, el Estado de México en tercer lugar, vienen Guanajuato, Morelos y Durango. Vamos a la siguiente, por favor. Ahora hablemos de disciplinas, ¿no? Llevamos muchos años con planes de estudio en los cuales creamos ingenieros o licenciados en sistemas, en computación, en información, ahí están las primeras tres, en informática, informáticos. Entonces, buena parte del acervo, una parte muy importante del acervo, pues obviamente radica en profesionales egresados de carreras similares a estas, o que tienen una denominación similar a estas. ¿Qué se necesita muchísimo? Este segundo grupo de telecom, software y redes es fundamental. Necesitamos arquitectos que puedan desarrollar infraestructuras tecnológicas, que puedan diseñar redes, que puedan diseñar centros de datos. Hay una gran necesidad de arquitectos de centros de datos, una gran necesidad de ingenieros en ciberseguridad. Y fíjense ustedes, si me voy a la parte más emergente, digamos, de la tabla, donde hay posiblemente carreras más innovadoras, y eso puede tener una explicación de por qué un pequeño acervo, pero es muy importante comenzar a darle doble clic. Si no van a hacer en la primera instancia de licenciatura, sí pueden ser maestrías, especializaciones o diplomados que tengan que ver con ciencia de datos, con inteligencia artificial, con cibernética o estadística. Y me preocupa mucho la de seguridad. En Cisco hicimos un estudio muy profundo en el cual concluimos que la brecha de profesionales en ciberseguridad para Latinoamérica es de 600,000. ¿Qué quiere decir esto? En Latinoamérica solamente, que es una de las regiones con una brecha mayor, necesitamos, para estar al ritmo que las economías necesitan crecer, 600,000 profesionales que se dediquen a la ciberseguridad. ¿De dónde van a salir? Pues tienen que salir de las universidades, tenemos que llevarlos rápidamente al mercado laboral, tenemos que darles habilidades y tienen que convertirse en expertos. Cuando me voy a las universidades tengo la fortuna pues de convivir mucho con universidades públicas, privadas en el país, y los chavos preguntan, oye, estoy estudiando esta carrera, ¿a qué me dedico? ¿Va a haber oportunidades? Y le digo, oye, si te dedicas a la ciberseguridad, si te dedicas a la inteligencia artificial, a la ciencia de datos, vas a encontrar chamba inmediatamente y vas a encontrar un campo laboral tan diverso que te vas a volver loco. La siguiente, por favor. Ahora veamos un poco por regiones. Este también es el último cuadro que les traigo en datos de estos de habilidades o de carreras. Pero fíjense cómo hay regiones que han ido posiblemente de forma orgánica fomentando ciertas habilidades. En el Bajío y el Occidente tenemos porcentualmente la mayor cantidad de profesionales de Internet y web, pero en el centro, sur y oriente la mayor cantidad de profesionales en telecom, redes y software. Entonces, esto me queda claro que tiene mucho que ver con la demanda que las empresas o las organizaciones en esas regiones ofrecen, pero también habla esto de una distribución no necesariamente uniforme del talento. Entonces, las oportunidades y el talento no presentan en nuestro país distribuciones más regulares, y ese es un problema que tenemos que resolver, pues para promover un crecimiento regional más equitativo
debemos evitar que el sur de nuestro país, el sureste sur, siga creciendo a una tasa mucho menor que el norte y partes del centro, porque eso no es bueno para nadie. Y tenemos que encontrar dónde están los motores de crecimiento que la tecnología, que la innovación y la conectividad pueden aplicarse en esas regiones para que activen y aceleren su desarrollo social. La siguiente, por favor. El inglés en muchas universidades sigue siendo un desafío y bueno, pues para bien o para mal, el inglés es el latín de nuestra actualidad y es lamentable que muchos egresados, y ustedes tendrán en la mente muchos nombres y ejemplos de gente sumamente brillante que a veces no accede a las oportunidades laborales o inclusive a la universalidad de la información porque no domina el inglés. Entonces, también es una invitación a que trabajemos de manera conjunta en programas que desde la perspectiva del sector privado y también desde las universidades puedan producir profesionales con un nivel de inglés mayor, no solamente el inglés técnico básico, sino que puedan ser un poco más fluidos en la comunicación en un mundo en el que las habilidades de relacionamiento, de empatía, de inteligencia emocional son cada vez más importantes para las empresas y para las organizaciones, y que este tipo de habilidades se expresan hablando y se expresan escribiendo y actuando y relacionándose con las personas. Entonces hay que ayudar a nuestros chavos a que esta no sea una barrera, el tremendo talento que seguramente tienen. La siguiente, por favor. Y este simplemente lo sacamos también con Hireline, que es un motor de empleabilidad con el que trabajamos mucho y también nuestros amigos de Select. Fíjense qué interesante cuando ustedes se dan cuenta cómo influye, porque me pedían en muchas ocasiones, sí, está muy bien lo del inglés, pero ¿cuánto? ¿En cuánto pesa? Bueno, ahí está la cifra. El salario promedio, cuando tiene un nivel de inglés avanzado en motores de búsqueda como Hireline, de lo que se ofrece a los recién egresados, son 25,000 pesos más si tienen buen inglés. Vamos a suponer que tenemos a dos personas recién egresadas con las mismas capacidades técnicas, una de ellas sí tiene un nivel de inglés avanzado y otra no. Es probable que su brecha salarial sea tan grande como eso. Y esto no está bien, esto lo tenemos que corregir. La siguiente, por favor. Por último, una de estos mapas, ¿no? De palabras, de cuáles son las cosas que aparecen. Fíjense ustedes, lo traigo para que entendamos la complejidad del momento. Cuando se hacen búsquedas de los temas que los empleadores ponen en el motor para encontrar el talento, hay una mengambrea entre certificaciones, tecnologías, empresas, metodologías de desarrollo y habilidades puras que en ciertas ocasiones es difícil de discernir o de dividir. Hay mucha, no me gustaría decir ignorancia, pero mucha confusión en la taxonomía de cómo buscamos el talento, ¿no? En muchas ocasiones estamos queriendo contratar a alguien con una certificación y nos queremos referir más a una metodología de desarrollo que a una habilidad. En otras ocasiones queremos que tenga conocimientos específicos de algún fabricante. En otras ocasiones queremos que tenga conocimientos generales de una disciplina. Entonces, dedíquenle ustedes unos minutos y van a ver qué interesante cómo se están formando o creando mecanismos más estandarizados para describir el talento en un entorno tan complejo como en el que estamos viviendo. La siguiente, por favor. Vamos a entrar a nuestro último tema antes de terminar. Me parecía interesante pues traer una perspectiva fresca sobre este asunto del cual estamos escuchando en todas las sesiones, en todos los momentos y en todas las charlas, que es la inteligencia artificial. Sobre todo porque me gustaría compartir con ustedes cómo vemos que esto está impactando al mundo hoy con ejemplos muy prácticos. Vamos a empezar. La siguiente, por favor. Seguramente reconocen algunos de ustedes a este individuo, Andrew Ng. Él es el director del Laboratorio de Inteligencia Artificial en Stanford y también fue el creador del proyecto Google Brain, ¿no? Es uno de los padres de la inteligencia artificial moderna, así como muchos otros, pero a él se le atribuyen muchas de estas paternidades ahora tan disputadas. Y lo que él afirma es que es difícil encontrar una industria mayor en el mundo
que no se vaya a transformar a través de la inteligencia artificial y que en muchos casos hay sorpresivamente algunos caminos muy claros en los cuales la inteligencia hace una gran diferencia en estas industrias. Entonces, él siendo un visionario del tema, sí advierte, a diferencia de otros hypes tecnológicos que hemos vivido, posiblemente yo alguna vez lo escuché en un foro, y él hablaba de que después de la explosión del Internet, esta es la segunda gran disrupción digital del finales del siglo XX y principios del siglo XXI. Vamos a ver si es cierto o no, pero lo importante es seguirlo con atención y entenderla, ¿no? La siguiente, por favor. Hablemos un poco de un tema que es por supuesto muy importante en Chihuahua, donde nos encontramos, y en todo el mundo, que ha sido obviado en las últimas décadas del siglo XX y que ahora lo estamos retomando con un enfoque mucho más digital. Y le agradezco a mi buen amigo, el doctor León Palafox, su ayuda con algunas de estas láminas. León Palafox es uno de los mejores, de los más grandes especialistas que tenemos en este país en Big Data, ciencia de datos, inteligencia artificial. Ha trabajado en muchas industrias, tiene 2, 3 doctorados. Entonces, con él he platicado mucho de este tipo de temas y siempre lo invito a foros. Y hablábamos alguna ocasión de la agricultura, pues el siguiente, por favor, como una de las actividades que nos ha distinguido como especie y que nos permitió en cierto momento dejar de ser nómadas, ¿no? La agricultura, si no han leído por ahí el libro Homo Sapiens, o Sapiens me parece que se llama, de Noah Harari, pues habla un poco del recorrido que lleva a cabo nuestra especie para volverse lo que somos hoy, cuáles son los retos y cuáles son las implicaciones del momento en el que estamos. Él habla mucho de inteligencia artificial, por cierto, pero en los inicios del libro nos recuerda que la agricultura es lo que permitió que las comunidades se pudieran establecer en un lugar. Esto es muy importante porque ya podían volverse autosuficientes en materia alimentaria. Siguiente, por favor. Y es una de las cosas que aún no podemos controlar. La agricultura aún depende del clima. Seguimos siendo una especie que lo que comemos en cierta medida, en buena medida, todavía depende del clima, que es otra cosa que no podemos controlar y que de hecho estamos fastidiando, ¿no? De manera sostenida. La siguiente, por favor. De tal manera que inclusive ya, pues nuestros amigos los financieros han creado elementos, productos, pudiéramos llamarle apuestas, que tienen que ver con lo que comemos en el contexto del riesgo. Usted ya puede comprar futuros de la naranja. Si usted ve que la temporada se va a poner mal porque va a haber huracanes y va a escasear, seguramente el precio de instrumentos como este, que son los futuros del jugo de naranja, que usted lo puede comprar como una acción, va a subir en ese momento y es una inversión que usted puede hacer de riesgo que le puede redituar. ¿A qué quiero llegar con esto? A que este tipo de comportamiento alimentario tiene un riesgo muy importante para la humanidad. Entonces, la agricultura sigue siendo una actividad esencial para el crecimiento económico. La siguiente, por favor. Esta empresa posiblemente la conozcan o la han visto alguna vez, pues es una empresa que ustedes me dirán, pues es una empresa que hace tractores. Es una empresa que inició haciendo tractores, John Deere, una empresa norteamericana. La siguiente, por favor. La traigo como ejemplo porque en su momento, pues, se crea, me parece, a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, como una respuesta de cómo automatizar o hacer más eficiente el proceso del sembrado y del arado de grandes superficies, sobre todo en los Estados Unidos, pues para obedecer un poco a ese boom, al crecimiento demográfico que estaba teniendo aquel país. Entonces, pues se volvió importante porque introdujo el motor de combustión interna a un vehículo que araba y que posteriormente permitía que el sembrado de las semillas fuera más eficiente. La siguiente, por favor. ¿Y qué tiene que ver todo esto con lo que estábamos hablando? Bueno, que en algún momento esta gente de John Deere se ocurre, oigan, si nosotros tenemos a nuestros equipos pues moviéndose por todos lados y trabajando la tierra, que es uno de los entornos más complejos donde hay una gran cantidad de variables de las cuales depende algo tan importante como la alimentación, ¿por qué no le ponemos sensores? La siguiente, por favor. Y entonces se pusieron a experimentar y crearon realmente una empresa que antes hacía tractores y ahora hace información.
porque se dieron a la tarea de evaluar el sustrato, la calidad de las semillas, la variación del clima, y cada uno de esos elementos pues es un punto de datos, esto es Big Data, que al momento de ser correlacionados pueden generar información muy interesante. La siguiente, por favor. Aquí tienen algunos ejemplos. Ahora ellos ya se definen como una empresa de tecnología. Qué curioso, ¿no? También en algún momento escuché a los señores de Domino's Pizza diciendo que ellos ya no eran una empresa de alimentación, son una empresa de tecnología. Es una empresa que basa sus procesos sustantivos, sus procesos core en la tecnología y sin ella no pueden ser rentables. Estos señores son de los primeros que invirtieron en los motores de gasolina, por las razones que ya describí, y en la localización, en el GPS como tecnología. Ahora, ¿qué es lo que venden? Ya no venden solamente los tractores, le venden los datos y la analítica a los agricultores. ¿Con qué propósito? Que los agricultores tomen mejores decisiones, porque los agricultores de esta manera están viendo un impacto positivo en su negocio. Ya no es un gasto comprar un tractor, es una inversión. La siguiente, por favor. Esta frase la decimos en Cisco, la decía nuestro anterior CEO global, que el problema es que estamos tratando a la inteligencia artificial como otro producto tecnológico cuando es el producto estratégico. Entonces, más nos vale ir entendiendo esta curva para subirnos a ella en el momento que veamos más conveniente y con las habilidades adecuadas. La siguiente, por favor. Hablemos un poco de petróleo. Petróleo es otra industria que ustedes, seguramente algunos de ustedes conocerán, en la cual la cantidad de datos es tan abrumadora que es muy complicado obtener conclusiones y llevamos muchos años haciendo las cosas de forma relativamente tradicional, hasta recientemente, ¿no? Hasta un poco el crecimiento de las redes y del Internet permitieron más intercambio de datos, pero fíjense lo que dice este artículo de CNBC, y ya tiene muchos años, que la información que se obtiene de cerca de 30,000 puntos de datos separados en una planta petrolera, en un punto de, digamos, de extracción de petróleo, es solamente menos del 1%. O sea, solamente menos del 1% de esos 30,000 datos se utilizan de manera productiva en esa industria. ¿Qué pasa si utilizáramos el resto del 99%? ¿Qué podríamos saber de ellos? Siguiente, por favor. Seguramente han oído hablar del dark data, ¿no? También es interesante, este iceberg, porque los otrora arquitectos de datos y ahora científicos de datos o mineros de datos tan necesarios en muchas organizaciones, ya no tienen acceso a la información en las fuentes tradicionales. Hace algunos años todo el mundo tenía pues su base de datos Oracle o su base de datos IBM o sus motores, y bueno, pues ahí estaba la información estructurada. Llega el Internet y llegan las redes sociales y comienza la dispersión de información no estructurada. Entonces dense cuenta que no es trivial el problema, ¿no? La totalidad de los datos están distribuidos de manera muy distinta y la mayor parte de ellos se encuentran ocultos. Están en redes, en dispositivos de la gente, en máquinas, inclusive en el deep web, ¿no? En el dark web. Un porcentaje muy importante de los datos, y estos son estudios, todos ellos, digamos, soportados por estadística, el 23% de los datos son redundantes, obsoletos o triviales. Pero esto tiene un costo muy importante porque nosotros al momento de estar trabajando con información redundante o trivial, estamos invirtiendo en dispositivos de almacenamiento, estamos invirtiendo en cómputo, y estamos invirtiendo en horas hombre, en datos que son redundantes o inclusive divergentes. Vamos a la siguiente, por favor. Entonces, estas disciplinas novedosas, digamos, de 15 años para acá, que a lo que se dedican es a convertir los datos en insights, y a lo mejor no encuentro una palabra tan que se traduzca de manera tan cristalina al español, pero bueno, es la inteligencia accionable, ¿no? Los insights, pues son competencias hoy muy valoradas en todas las industrias, en la industria financiera, que generalmente va a la vanguardia en este tipo de cosas, en la industria farmacéutica, en la industria alimentaria,
en la industria energética. Siguiente, por favor. Y ustedes me dirán, ¿en México se hacen estas cosas? No, claro que no, por supuesto que sí. Y traigo un par de ejemplos de empresas con las cuales nosotros trabajamos, con Coppel, por ejemplo, ¿no? Coppel tiene una gran vocación para generar procesos productivos más evolucionados a partir del uso de inteligencia artificial y de ciencia de datos. Están marcando tendencia muchas empresas de retail en México en cómo entender su mercado de mejor forma. Tenemos un mercado de consumo brutal en México, bestial, y muchas de estas empresas se están abriendo hacia los Estados Unidos a través de los insights que les dan ciencias de datos y disciplinas como esta. Siguiente, por favor. Otro ejemplo, pues aquí tienen algunos llamados unicornios, ¿no? Como Kavak, son empresas que nacen a partir de la explotación y el uso adecuado de grandes volúmenes de datos que les permiten, a través de sus algoritmos, generar valor, reducir el riesgo y ofrecer un producto de calidad a sus clientes. La siguiente, por favor. Sector público no es la excepción. Yo tuve el gran privilegio de ser funcionario público federal por más de 11 años en el SAT, como responsable de transformación tecnológica, y el SAT es una de las entidades que más utiliza analítica profunda en sus procesos, sobre todo de fiscalización. Desde el momento que decidimos movernos hacia una factura electrónica, pues esos datos que en realidad son la radiografía comercial de nuestro país, son altamente explotables. Y cuando comenzamos a identificar la trazabilidad que hay de las diferentes cadenas de valor a lo largo del comportamiento, digamos, de la transformación de valor asociada a las facturaciones de todos los actores, encontramos cosas muy interesantes. Esto no se podía hacer antes en el papel o con información no estructurada. La siguiente, por favor. Para terminar, yo sé que hay mucha confusión en la terminología. Esta aparece en mucha literatura, esta gráfica de círculos concéntricos. Quise traerla prácticamente para terminar, porque la inteligencia artificial todavía está en un proceso de definición, digamos, en términos de sus alcances y de sus impactos. De una manera muy simple, son todas las técnicas que habilitan a las máquinas para resolver problemas de la forma que los humanos lo hacen. De manera muy simple, eso es la inteligencia artificial. Un subconjunto de la inteligencia artificial es el famoso Machine Learning, ML, que son algoritmos que le permiten a las computadoras aprender sin ser necesariamente explícitamente programadas para tal función. Entonces estos algoritmos van aprendiendo, se van volviendo mejores en lo que van haciendo y van ejecutando la tarea o el propósito para el cual fueron implementados. Dentro de este subconjunto se encuentran las redes neuronales artificiales, que están, por supuesto, inspiradas en los mecanismos de funcionamiento del cerebro humano. Y esta disciplina pues lleva décadas trabajándose, principalmente en las universidades. Por acá anda el doctor Benítez, que en la UNAM se trabaja muchísimo, afortunadamente, desde hace muchas décadas en redes neuronales. Y por último, el Deep Learning, que es un subconjunto del Machine Learning que se utiliza con modelos neuronales para construir representaciones jerárquicas de datos, que son muy útiles en ciertos tipos de entornos con grandes volúmenes de información y con vectores de conocimiento muy particulares que se tienen que entrenar. Entonces aquí hay un acercamiento, digamos, un poco más formal a las definiciones. Y para terminar, les quiero ofrecer una buena oportunidad. Vamos a la siguiente lámina, que me gustaría mucho que aprovecharan. Me voy a mover para acá para no tapar el QR. Bueno, en Cisco tenemos una de las academias, yo creo que es la más exitosa a nivel global en términos de conocimientos técnicos y conocimientos digitales, por supuesto gratuita. Se llama Cisco Networking Academy y tenemos un curso que me parece fundamental y que viene muy ad hoc con la charla que acabo de ofrecer, que tiene que ver con inteligencia artificial. Lo trabajamos con IBM. Ustedes tendrán oportunidad ahí de trabajar un poquito con instancias de Watson Studio y con teoría de inteligencia artificial. Los invito a que se inscriban. Es un curso de 10 horas de autoestudio y pueden ahí también explorar otros cursos que están a la mano, pero este en específico me gustaría mucho invitarlos. Y cuando terminen y se evalúen, van a obtener una insignia digital, que es la que está ahí abajo a la derecha, que tiene valor curricular. La pueden exhibir en redes
sociales. Y bueno, me parece, yo ya lo revisé y me parece un curso muy bueno, muy ameno, introductorio por supuesto, pero me parece un buen punto de arranque para los temas que estuvimos trabajando hoy. La siguiente, por favor. Corolario, ¿con qué me quedo de todo esto? Vamos a la última lámina. Siguiente, por favor. Vamos a darle un clic. Esta foto del centro de la ciudad. De una vez le damos 4 clics, por favor. 5 clics para que salga el número 5. Un resumen de lo que platicamos hoy. Bueno, lo primero es que vivimos en una época que está marcada por la hiperconectividad y por la disrupción, y esto genera incertidumbre en todos los entornos en los que el ser humano se mueve. Y esta disrupción está impulsada principalmente por la tecnología. La materia prima o la médula espinal son las habilidades digitales que son indispensables, ya sea para navegarla o para aprovecharla. En México, la distribución de talento y las oportunidades no es uniforme y tiene una relación muy importante con el crecimiento y el desarrollo social y mucho más uniforme de nuestro país. La inteligencia artificial, como cuarta idea, está impactando de manera contundente todos los ámbitos productivos, ya vimos los números, y lo seguirá haciendo de forma determinante, con cada vez más variantes y con cada vez más ámbitos de competencia. Y por último, y este es un llamado a la acción para todos nosotros, nunca ha sido más relevante lo que hacemos. Entonces, para cerrar esta intervención, agradeciéndoles muchísimo su atención, quiero invitarlos a que sigamos siendo tecnólogos preocupados justamente por el impacto que tienen estas habilidades en nuestra sociedad. Nosotros tenemos esa gran oportunidad de hacer de México una sociedad más equitativa, con un crecimiento social, intelectual y económico más uniforme, y estoy seguro que lo que hacemos como responsables de la educación tendrá en los siguientes 20 años, en nuestras próximas generaciones, pues una huella para que este país sea lo que queremos que sea. Les agradezco muchísimo su atención y que estén disfrutando el evento. Agradecemos. Si tienen alguna pregunta, alguien que tenga alguna inquietud de las estadísticas que nos presentó, que la verdad estuvieron muy interesantes. Adelante con la maestra. Muchas gracias, maestra. Bueno. Gracias, Mauricio. Gracias. Bueno, estábamos viendo que el estudio de SELECT corta en 2022. ¿Qué cambios identificas, sobre todo con la adopción masiva de la inteligencia artificial en los últimos 2 años? ¿Qué cambios identificas como significativos para tratar de entender el contexto actual? Te agradezco mucho, me pareció muy valiosa la información y la forma en que abordaste. Gracias. Esa es la pregunta. Totalmente Gracias. de acuerdo. Y ya estamos trabajando con ellos. Justamente el viernes vamos a tener una reunión para refrescar ese análisis que no es trivial porque hay que hacer mucha chamba, pero efectivamente esperamos un movimiento positivo en volumen de acervo de profesionales en esas disciplinas. Todavía no esperamos que sea significativo, o sea, es decir, que sea grande como para cubrir la demanda que hay. Debe existir ya una variación. Este estudio se preparó finales de 2022 y se publicó 2023. Entonces, pues estamos hablando de un par de años, posiblemente, 1 año y medio de diferencia. Lo que sí puedo asegurar es que en ese año y medio la demanda creció. Vamos a ver qué tanto creció la oferta. Ahora, lo que es un hecho y lo vemos con muy buenos ojos es que muchas instituciones de educación superior, tanto públicas como privadas, ya han puesto el ojo ahí, ya existen en la oferta estudiantil oportunidades tanto de maestrías, de doctorados, de diplomados y en algunos casos de licenciaturas que tienen que ver con esas disciplinas que poníamos en la parte derecha de la tabla, que es donde está el acervo todavía más limitado. Entonces, va a ser interesante verlo, pero yo pronostico un crecimiento mucho más acelerado de la demanda que de la oferta todavía. Otro Acá hay una micrófono, pregunta, por favor.
Gracias. Muy interesante tu conferencia. Muchas Gracias. gracias. Yo tengo una pregunta acerca de cuánto las empresas o los organismos están invirtiendo en este reskilling y upskilling de los profesionistas para la adquisición de habilidades en inteligencia artificial. Pues otra muy buena pregunta. No tengo una cifra como tal. La verdad es que lamentablemente es poco cuando no hay un motivo meramente sustantivo. Cuando hay un riesgo de desplazamiento en el mercado, ¿no? Por la competencia, a lo mejor ya es tarde. Y las organizaciones que lo adoptan de forma tardía, pues suelen surtirle los efectos ya demasiado tarde. Entonces, nosotros vemos, como todo en la industria, como todo en la vida, organizaciones, posiblemente entre el 10 y 15% de las organizaciones que son los early adopters, en todas las industrias, no hago un distingo por industria, que están no solamente trabajando, sino incorporando ya a producción tecnologías emergentes como la robótica, como la inteligencia artificial generativa, que ya tienen un marco de ciberseguridad aplicable, una normatividad interna. Entre el 30 y el 40%, pues están en eso, están evaluando, pero todavía no en producción, están haciendo pilotos, ya tienen alguna persona o algún área que lo está estudiando, y todavía vemos un 30 o 40% restante que están a la expectativa, pero que están en un riesgo importante de verse desplazados, ya sea por su competencia o por tecnologías que puedan resultar de mayor rentabilidad para la misma labor de producción o de desarrollo que ellos están utilizando como negocio. Entonces, más o menos lo vemos en esos porcentajes. Lo interesante, y yo creo que nos lo podemos llevar para el siguiente estudio, es preguntarles cuánto de su revenue o cuánto de su ingreso están dedicando a este tipo de labores, ¿no? De reskilling y upskilling, porque ahí es donde verdaderamente se podría constatar la intención, ¿no? No solamente en los, digamos, en el verbo, sino en los hechos, ¿no? Otra Doctor. pregunta con el doctor Benítez. Gracias, gracias Mauricio, buenos días. Buenos días, doctor. Oye, una pregunta, ya más en términos de Cisco. ¿Cómo están viendo ustedes dentro de Cisco todo esta, pues ya abandono del Defined Software Network y llegando a redes dinámicas, en donde tanto el ruteo como el balanceo, como la reintegración de redes, pues hace que ya Cisco no piense solamente en el equipo? No sé si me expliqué, ya no es el ruteador, el switch, sino es toda la arquitectura en el planteamiento de redes locales hacia pues, los sistemas o hacia el público en general. ¿Cómo lo están viendo como esa perspectiva de venta hacia el largo plazo? Muchas gracias. Gracias, doctor. Muy buena pregunta. Bueno, la dividiría en tres partes la respuesta. La primera, que efectivamente entendemos la necesidad de resolver los retos de infraestructura tecnológica, por supuesto en diferentes capas, a partir de una infraestructura programable. La infraestructura tiene que ser programable, es una de las virtudes que tiene que tener. Esto le confiere mucho poder al poder propio de cómputo y del semiconductor que está dentro de una caja, digamos, a toda la capa funcional que tiene que ser muy eficiente y que tiene que ser altamente programable a través de protocolos estándares y a través de interoperabilidad. Entonces, las redes van para allá, las redes son un vehículo, como sabemos, la columna vertebral de la transformación digital es la conectividad. No hay manera de embarcarnos en una iniciativa así que no tenga un contexto importante respecto a la conectividad. Entonces, por un lado, la programabilidad de la infraestructura como principio. Segundo, las redes se están volviendo pues cada vez más diversas en términos de su propósito. Entonces, paradigmas como el SD-WAN, por ejemplo, las redes definidas por software, lo que nos permiten es que haya un desacoplamiento del medio respecto del propósito que queremos lograr. Entonces, no nos importa cuál es el medio físico o el mecanismo de transporte subyacente a la red. Lo que queremos es que haya una capa que nos permita operarla. Esta capa es de software, por supuesto, ¿no? Que nos permita operarla, que tome provecho de las capacidades de ruteo que tienen los dispositivos
y que independientemente de que naveguemos encima de una red promiscua como es Internet o en redes privadas más seguras, eso se encuentra, digamos, en el modelo en capas más abajo. Lo que queremos es que la capa de software sea la que dote principalmente las condiciones de seguridad, las condiciones de desempeño y el desacoplamiento del medio, ¿no? Para que en ese sentido sea mucho más sencillo transmitir datos o información de un lado a otro. Y por último, los modelos de consumo tecnológico en todo el mundo se están moviendo hacia el consumo en demanda o como servicio. Entonces no puede tener éxito una empresa que siga vendiendo cajas, que siga vendiendo CAPEX, ¿no? Que siga vendiendo componentes. Las empresas venden suscripciones, las empresas venden mecanismos de adquisición tecnológico que le permiten al comprador, pues no solamente tener una forma, digamos, de pagar lo que usa y no hacerse dueño de un activo y lidiar él con su obsolescencia, sino modelos cada vez más innovadores en los cuales podamos ir discutiendo quién quiere hacerse responsable de la obsolescencia y sobre todo que el mayor valor que venga añadido, digamos, al equipo que se está implementando, porque todavía necesitamos el semiconductor, necesitamos servidores, necesitamos fibras, necesitamos switches, necesitamos routers, que el principal valor añadido venga en el software y en esta programabilidad cada vez más adquiere un componente de costo más representativo respecto de la transacción comercial que se establece con un cliente, ¿no? No sé todavía. Buenas tardes. ¿Está bien? Hola Mauricio, un placer. Mucho gusto. A lo mejor conozco Cisco desde hace muchos años y es una empresa que respeto mucho. Muchas gracias. En el tema de la parte educativa, me parece que hace su función, ¿no? Pero ¿cómo hace hoy cuando vemos encuestas que el 15% de las universidades no tienen o tienen, ¿no? Están pensando, están buscando cómo incorporar temas de inteligencia artificial versus un fabricante como Cisco, ¿no? Sí. Pensando en el nivel de madurez, ¿qué modelos tienen en el medio que no sea ir a la universidad, a Cisco Academy, ¿no? O sea, ¿cómo salen y cómo participan en los grupos, en el gobierno, en las escuelas? ¿Qué hay adicional en eso, en donde pudiéramos vincular la gente que estamos en la estrategia, por ejemplo, de ciberseguridad y con inteligencia artificial? Claro. Bueno, de entrada, si entendí bien la pregunta, ¿cómo contribuimos a resolver este problema de vinculación, ¿no? Bueno, por supuesto, el ecosistema tecnológico en México es muy grande, hay muchas oportunidades. Cisco tiene una red de partners de más de 2,000, 2,500 empresas en México que necesitan este talento y lo que creo que debemos hacer con más energía es cómo, sobre todo, qué oportunidades ofrecerle al recién egresado de la universidad para que ingrese rápidamente pues a este tipo de empresas en las que se va a empapar rápidamente de las necesidades de nuevas tecnologías, donde va a tener oportunidad también de seguir aprendiendo y que ya después un poco más formado pueda participar de la construcción de estas arquitecturas, participar de esta programabilidad. Nosotros tenemos definidos, como muchas otras empresas, carriles de desarrollo profesional que son muy claros, son muy modernos, que tienen que ver justamente con la programabilidad de la infraestructura, que tienen que ver justamente con la arquitectura de capas de la infraestructura, que tienen que ver con ciberseguridad, que tienen que ver con muchas disciplinas que ya cuando le vamos dando doble clic se van volviendo verdaderamente mundos en sí mismos. Entonces, pues llega un punto en el que necesitamos gente que sea experta en esos mundos, pero no la vamos a tener recién egresado de la universidad, de que darles oportunidad a los recién egresados de que un poco vean la fotografía completa, que se vuelvan más generalistas. Gartner tiene una reflexión muy interesante entre los generalistas y los especialistas y él termina concluyendo que en la sociedad futura quienes van a tener más éxito son los versatilistas, que son los profesionales que tienen la habilidad en cierto punto de conocer el mapa completo con una profundidad moderada, pero que van a tener también las capacidades intelectuales para
en algún punto de su carrera, volverse especialistas en algo. Y eso nos pasa un poco a todos. Todos vamos a tener en algún punto de la vida que ser especialistas en algo y luego regresar a entender la problemática de una organización, por ejemplo, o de una problemática pública o privada, y vamos a necesitar hacer ese zoom out. Entonces, esa elasticidad en el perfil que es muy adquirida en la educación superior y un poquito después, se debe complementar con las oportunidades que puedan tener los jóvenes de ingresar a un mercado tecnológico que les va a abrir las puertas en todas las industrias. Oracle sacó recientemente un estudio muy interesante en el que afirma que me parece era 82% de los profesionales de las tecnologías de la información no estaban en empresas de tecnologías de la información en el mundo, ¿no? Es decir, el 82% de los que nos dedicamos a la tecnología no trabajamos en un fabricante tecnológico, trabajan en un banco, en una universidad, en una escuela, o sea, todos nosotros somos parte de ese porcentaje. Entonces, el reto está en cualquier parte, pero hay que buscar esa vinculación de manera temprana para que después los individuos vayan encontrando oportunidades en los nichos tecnológicos donde hay más necesidades de desarrollo, y en ese sentido nosotros como fabricantes tecnológicos sí jugamos una labor importante, porque nosotros no solamente consumimos eso, sino que construimos ese tipo de talento ya de manera muy específica. Y efectivamente, esa capa, ese salto de la muerte que describes es muy importante, porque es el recién egresado con conocimientos básicos necesita entender un poco la fotografía completa y tener una experiencia laboral de 3, 5 años y empezar a construir posiblemente una competencia mucho más específica en alguno de estos ámbitos que existen, ¿no? Pues muchas gracias de nuevo y por la paciencia y por el tiempo. Muchas gracias a nuestro conferencista Mauricio Moreno, el cual recibirá un presente de parte de Anuy ST. Vamos a dar unos anuncios. Adelante, Cintia. Muchas gracias a todos. Bueno, ahorita vamos a dar un break para... Un aplauso para nuestro conferencista. Muchas gracias.